de Providencia. Parte de lo que ayer reconoció el presidente Gabriel Boric como una madrugada difícil, hizo un emplazamiento a la oposición, respaldó una vez más a su equipo de seguridad, su equipo de interior, ante las intensas peticiones de renuncias planteadas por este sector. En la derecha insistieron en la necesidad de realizar cambios en el Ministerio del Interior luego de los 4 homicidios cometidos en la madrugada de ayer miércoles en distintas partes del país. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. Muy buenos días. Una noche compleja en materia de seguridad, así lo reconoció el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien en medio de una actividad en Puente Alto el día de ayer, donde era acompañado por el Ministerio del Interior con distintas autoridades de esa cartera, el jefe de Estado dio cuenta de estos homicidios ocurridos durante la madrugada del miércoles. Se trata de hechos que se registraron en Antofagasta, Viña del Mar, La Pintana y Providencia y que reflotaron la crisis de seguridad que azota a nuestro país, materia que, pese a los esfuerzos del Ejecutivo, no se ha podido salir de aquello, siguen complicando al gobierno. Aún así, en el marco de la entrega de 264 vehículos policiales a Carabineros, el presidente fue crítico con el rol de la oposición y los cuestionamientos que ha recibido tanto la ministra del Interior, Carolina Toá, así como también el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán. ¿Qué fue lo que indicó el presidente? Él le preguntó directamente en esta actividad al delegado cuántas veces la oposición le ha pedido la renuncia. Recordemos que ese sector político ha estado solicitando la salida del ex alcalde de Independencia por precisamente cuestionamientos que tienen que ver con su gestión cuando era jefe comunal. Recordemos que actualmente la Contraloría está abordando esta situación y también hay un tema por el que se le está pidiendo la salida, que es el manejo de la delincuencia en la región metropolitana. A la ministra del Interior, Carolina Toá, se le cuestiona el manejo político en el caso Monsalve y también se le responsabiliza por la crisis de seguridad en la región metropolitana y en otras zonas de nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario al blindar a sus equipos? Lo escuchamos. Fue un día difícil en materia de seguridad. Ante hechos como estos, yo invito a que todos nos preguntemos qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Hay algunos que van a preferir elevar la voz, apuntar al gobierno y generar más división y polarización. Seguramente pedir renuncias. ¿Alguien cree que esa actitud colabora? Y ahí hizo un llamado a la unidad, a los distintos sectores políticos. Lo cierto es que este emplazamiento del presidente Gabriel Boric hacia la derecha no cayó bien en ese sector que salió de inmediato a reaccionar a sus dichos. Escuchemos a la jefa de la bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, quien llamó a revisar la estadística que han marcado su gestión en seguridad. Lo que yo creo que no colabora con la crisis de seguridad es que el presidente no nos hace nunca caso. Uno le pediría un poquitito de racionalidad al presidente, analizara su estadística, los altos índices de homicidios, secuestros, violaciones, son cifras históricas, y yo le devolvería la pregunta a él. Esto es una forma de colaborar frente a un gobierno que no quiere escuchar. Y vamos a las cifras. ¿Qué dicen las cifras en materia de seguridad? Según las cifras oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito, desde marzo del 2022 a junio de este año 2024, se contabilizan 2.916 homicidios a nivel país. Ahora, según el último informe semestral de homicidios consumados de la Subsecretaría de Prevención del Delito, solo en el primer semestre de este año hubo 579 asesinatos, lo que significa una disminución en la tendencia si se compara con la primera parte del 2023, año que también disminuyó respecto al 2022, donde hubo 660 homicidios en el primer semestre. De todas formas, sectores de la derecha señalaron que las cifras de homicidios hacen insostenible que el presidente persista en mantener a la misma conformación del Ministerio del Interior. Hace insostenible, dicen, mantener, por ejemplo, a la capitana de su equipo, que es la ministra del Interior, Carolina Toá. Al respecto se refirió el diputado y secretario general de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, y también se refirió el diputado Cristian Araya, que es subjefe de la bancada del Partido Republicano. Ellos plantearon que tiene que existir responsabilidades políticas por la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país.
Estamos frente a la mayor crisis de seguridad en la historia de nuestro país, con el alza del número de homicidios todas las semanas, y tenemos al presidente Boric dedicado a respaldar políticamente a las autoridades que no han estado a la altura. Nosotros lo que hemos pedido es que haya rendición de cuentas, es que se suman responsabilidades y que aquellos que no están aportando den un paso al costado. Pero lamentablemente el presidente Gabriel Boric privilegia sus amistades. En el oficialismo se cuadraron con el presidente de la República y su llamado a la unidad. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, acusó que pareciera que la oposición está más interesada en debilitar al gobierno que en abordar los problemas de seguridad pública. A veces yo tengo la sensación de que hay sectores de la oposición que están más preocupados de debilitar al gobierno, de pegarle, criticarlo, que de la seguridad pública. Yo creo que hacen una cuestión política con la seguridad, hacen muchas declaraciones y dicen que les importa mucho la seguridad, pero en el fondo lo que les preocupa es cómo debilitar más al gobierno. En ese sentido creo importante el respaldo a todo el equipo de seguridad. El senador y líder del Comité Socialista en el Senado, Gastón Saavedra, señaló que es importante que el mandatario respalde a sus equipos y se plegó al planteamiento en materia de unidad. El presidente está en lo correcto, tiene que respaldar a su equipo de trabajo, más cuando la subsecretaria de Seguridad viene recién llegando. Solo el gobierno luchando contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra las bandas, contra la violencia que existe en la sociedad, es muy complejo. O lo hacemos todos o esto no resulta. Toda esta discusión se da en medio del debate legislativo en torno a la agenda de seguridad, medida que ha visto retrasos en su tramitación, pero que esta semana vivió un hito que es relevante, al menos para la ministra del Interior, Carolina Toá, que tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad y que separa esa facultad de lo que es actualmente el Ministerio del Interior. Así se permite entonces que una autoridad esté pendiente, esté trabajando netamente por la seguridad del país y otra autoridad en lo que es la materia de interior y más allá política. Este punto fue destacado por la ministra Carolina Toá, quien resaltó el avance de seguridad en el país. Muchos cambios están produciéndose. Solo por mencionar los últimos dos, la semana pasada se despachó la ley de narcofunerales, que va a significar para Carabineros mayor poder, mejores condiciones para controlar cuando se provocan estos fenómenos. Despachamos de la comisión mixta el texto que va a dar lugar a la creación del Ministerio de Seguridad. Después de 18 años de debate, de ires y venires. Así el Ejecutivo espera avanzar en el fast track legislativo, especialmente en el proyecto de reglas del uso de la fuerza y también del proyecto de ley de infraestructura crítica que, recordemos, abriría la puerta para despliegue de Fuerzas Armadas en zonas, valga la redundancia, críticas en ciudades. Este último proyecto es discutido en la Comisión de Defensa del Senado, considerado clave por el Palacio de la Moneda respecto al fortalecimiento del despliegue de recintos estratégicos, como por ejemplo los recintos de salud o por ejemplo también los terminales de buses. Hay otros proyectos que son observados con atención por parte del Palacio de la Moneda y tienen que ver con la creación del subsistema de inteligencia económica, la Fiscalía Supraterritorial, la Inteligencia del Estado y la Defensoría de las Víctimas. Catherine Tomás. Yo creo que este es un punto muerto. Por un lado el presidente Gabriel Boric mantiene su equipo, por otro lado la derecha, la oposición pide la destitución de algunos. Es verdad que hace algunos días se produjo lo que todos sabemos, el reemplazo del subsecretario de Prevención del Delito. Y ese es un reconocimiento por parte del gobierno, porque quien lo hace bien no tiene por qué irse, un reconocimiento por parte del gobierno de que algo no funciona en la prevención del delito, si no se habría ido. Hay toda una polémica acerca de si la persona que lo reemplazó, a Eduardo Vergara, que es Carolina Leitao, es una persona competente para el cargo. Si sabe de estos temas, o si llegó a aprender, porque ya no hay tiempo para aprender, porque la delincuencia está desatada y porque además no queda tanto tiempo en el gobierno. Eso es una polémica que se desató hace algunos días. Pero más allá de eso, ya hubo una renuncia, o por lo menos un despido más que renuncia. El subsecretario de Prevención del Delito fue despedido. Con respecto a Carolina Toá, yo no sé si un cambio, estoy hablando solamente en materia de seguridad, va a producir algún cambio a las políticas
o en la prevención, o en un montón de cosas que están ocurriendo, porque al final esto es un problema tan grande que requiere de muchas políticas y no de una sola política. Entonces, no lo sabemos. Lo que sí es que la violencia está relacionada esencialmente con organizaciones criminales, con el narcotráfico, está muy bien financiada, hay muchas armas en Chile, nadie entiende por qué hay tantas armas en Chile, cómo llegan las armas y no solamente eso, cómo llega la munición. Una enorme cantidad de munición en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Encuentran las armas? ¿Hay decomiso de armas? ¿Hay decomiso de munición? ¿Alguna vez ustedes escuchan? De repente, muy poco. Algo ocurre, ¿no? ¿Por qué tanto balazo? ¿Por qué tanto? Incluso podríamos decir que tienen tanta munición que disparan al aire, disparan ráfagas, o sea, abunda la munición. ¿Por qué? ¿Dónde se entrenan? Sí, para disparar y disparar dando un blanco hay que tener entrenamiento. Si usted le pasa una pistola, me la pasan a mí, yo creo que no vamos a poder hacer prácticamente nada, porque no tenemos entrenamiento. ¿Dónde se entrenan? No sé, hay tantas cosas para las que no tenemos respuesta. Ya hemos hablado tantas veces de esto mismo, que es tan sensible, ¿no? Es muy duro, cada vez es más complicado, cada vez nos sorprendemos más de el tipo de delincuencia bajo el que nos estamos desenvolviendo cada uno de nosotros y cómo lo vamos normalizando además. Solo un dato, esta mañana yo paso regularmente por el McDonald's donde ayer mataron a una persona. Pensé que iba a estar cerrado, no sé por qué, ingenuamente, seguramente. Estaba abierto, funcionando, igual que siempre. En fin, eso es un paréntesis. Quería ir al tema, Dani, del asunto político, ¿no? Porque, como decía Tomás, un nudo ciego, súper apretado. El Ejecutivo manteniendo a su equipo, en algún momento, eso sí, la salida de Eduardo Vergara se interpretó, y esto tiene que ser con prisma político porque si no, no se entiende, como una suerte de moneda de cambio a la oposición para que no insistieran con toda esta batería de fiscalizaciones o de herramientas para estar constantemente cuestionando a la ministra del Interior, Carolina Toá. Lo cierto es que hasta entendemos eso no se vio así, no se interpretó así de parte de la oposición y seguimos más o menos en el mismo punto con cifras terribles que tú nos contabas, con estas situaciones además que estamos constantemente viviendo y no se ve por dónde salir. Yo no sé si más allá del asunto político, que es así de frío, así de calculador, así repudiable, en muchas ocasiones se hace además esa reflexión de que efectivamente qué se puede hacer. Ayer el presidente entregaba nuevos vehículos para carabineros. Muy bien, pero ¿eso en qué se traduce? ¿Se condice en algo esa entrega de nuevas herramientas con las cifras de lo que está pasando en la calle? No sé si eso es parte de la reflexión, Dani. Sí, efectivamente en el mundo político lo que estamos viendo, Katy y Tomás, es un tira y afloja. Desde el gobierno piden que no se soliciten las renuncias de sus equipos y dicen saquemos adelante las leyes. Lo comentábamos, el proyecto de ley de infraestructura crítica, inteligencia económica, el proyecto de reglas del uso de la fuerza, y desde el Congreso dicen el gobierno tiene que trabajar. Es como un círculo que no para, ¿no es cierto? Y hasta ahora sigue estancada la agenda. ¿Por qué decimos que estancada? Porque los proyectos, si bien tienen ciertos avances en el Congreso Nacional, no son despachados a ley. Y es por ello entonces que surge la duda de en qué momento estas iniciativas, y si es que estas iniciativas van a aportar en algo efectivamente a la disminución del combate al crimen organizado. Se vienen cambios, Katy y Tomás, en relación a los equipos regionales. Sabemos que mañana vence el plazo para que las autoridades renuncien a sus cargos para poder optar a un escaño en el Congreso, para poder competir en las elecciones parlamentarias del 2025, y se espera que hoy, yo diría hoy a más tardar, o mañana, ya a más tardar mañana, se comuniquen cambios en los delegados presidenciales regionales. Ahí existirían cambios, por ejemplo, en la Araucanía,
en Valparaíso, y se comentaba que ciertas renuncias que ya estarían sobre la mesa se iban a oficializar a inicios de esta semana. Eso no ha ocurrido y es probablemente porque también se está observando un diseño, porque esto también tiene que ver con la seguridad, ¿no? Así que hay que estar atentos a los nombres que lleguen a las nuevas, a las delegaciones que van a quedar sin sus titulares. Ya, esperemos, pero la impresión que da es que la delincuencia está ganando, esa es la impresión que da. Y que está tan normalizado que seguimos como si nada. ¿Hay decomisos importantes de drogas? Así es. ¿Hay decomisos importantes en los puertos chilenos? ¿Usted recuerda o no? ¿Dónde está la droga que está pasando? ¿Dónde está la droga? El mercado nacional es gigantesco en materia de droga. Los niveles de consumo en Chile son enormes. ¿Dónde están los decomisos? ¿Dónde está la ruta del dinero? Tanto se habla de la ruta del dinero. ¿Dónde está eso? Le preguntan a narcotraficantes cómo compró. Le preguntan a los narcotraficantes que a veces contratan abogados caros. ¿De dónde sacan la plata para pagar a esos abogados? ¿Le hacen la pregunta o no? Parece que estamos muy, pero muy atrasados en todo esto. Muchas gracias. Buenos días. Chao. Chao, Dani.